vemos cómo Dios se manifiesta en medio de la alabanza. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios mientras cantamos? ¿Sabes? Isaías dice que cada golpe al enemigo viene a través de nuestras alabanzas. Entonces imagínate lo que sucede en el ambiente espiritual cuando tú y yo estamos alabando a Dios y declaramos con nuestra boca y decimos: con tu poder se rompen las cadenas. O sea, el ambiente espiritual está de locos. Es increíble. Pero ¿sabes qué? Para que haya un avivamiento, para ser parte de un avivamiento, tú y yo necesitamos hacer algo. Y eso que necesitamos hacer es alejarnos lo más que podamos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Para poder ser parte del avivamiento, y hablamos de un avivamiento no solo en estos lugares, porque para que el avivamiento suceda en este lugar, primero tuvo que haber un avivamiento en tu matrimonio, en tu vida, en tu corazón, con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. El avivamiento en estos lugares solo es la consecuencia de lo que pasa en nuestras vidas. Pero para ser parte de ese avivamiento, tú y yo tenemos que alejarnos lo más que podamos del pecado. Y el día de hoy Dios quiere poner en nuestro corazón ese sentido de urgencia para que huyamos del pecado tanto como sea posible. Dios quiere que tú y yo, al ver la tentación, al ver que estamos rodeados y el pecado nos asedia, tú y yo digamos: aquí no es mi lugar, vámonos. Así es que el día de hoy vamos a hablar un poco de esta situación y quiero compartirte una historia rápida que yo aprendí en estos últimos días, y para eso quiero que me ayuden con la imagen, por favor, chicos de producción. Fíjate que hace unos días mi familia y yo pues andábamos dando por ahí una vueltecita por esos lados de Guanajuato. ¿Cuántos han ido a Guanajuato? Yo ya había ido, pero no sabía que tenían tantos túneles como vimos, y es increíble, está muy bonito. Pero bueno, ese no es el punto. Aquí podemos ver en la imagen una jaula y un pajarito. ¿Ok? Y en este viaje que hicimos, pues nos metimos a las minas. ¿Cuántos se han metido a las minas de Guanajuato? Varios. Si no han ido, vayan. Y entonces, durante el recorrido de las minas te platican que hace muchísimos años, cuando las minas estaban activas, los mineros, cuando bajaban a las minas, que era un camino muy complicado, llevaban una jaula con un pajarito, así como se ve aquí. Este pajarito no es de a de veras, es nada más un ejemplo, pero llevaban una jaula con un pajarito. Y esto lo hacían porque dentro de las minas existía la posibilidad de que hubiera gases tóxicos. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el pajarito, no? En aquellos años, la tecnología no es la tecnología que el día de hoy vemos en el mundo. No había la tecnología para poder identificar que había gases tóxicos. Estos gases pues son incoloros, no los puedes ver, ni siquiera los puedes oler, muchos de ellos. Entonces los mineros llevaban un pajarito en la jaula, porque cuando entraban a la mina, si el pajarito moría en la jaula, esto significaba que había gases tóxicos en la mina y que era peligrosa, que el aire que respiraban era tóxico, y era una señal de alarma para los mineros. Cuando ellos veían al pajarito muerto, ellos tenían que salir de la mina en ese momento, porque si no, su vida iba a peligrar. El pajarito en la jaula era una señal de alarma. Los mineros tenían que estar muy, muy pendientes del pajarito. ¿Qué sucedía con el pajarito? Pero ¿sabes qué? Había muchos casos en los que pues el minero se confiaba y pues ya se hacía costumbre, ¿no? El llevar la jaula, y le ponían atención a todo lo demás menos al pajarito. Y cuando menos sentían y volteaban a ver al pajarito, ya estaba muerto. Pero el pajarito ya tenía 2-3 minutos de haberse muerto.
Y entonces, cuando ellos se daban cuenta de que esto había sucedido y que había gases tóxicos en el ambiente, ya era demasiado tarde para ellos. Ya no había tiempo para salir. Y entonces los mineros perdían la vida. Ya se habían acostumbrado tanto a llevar un pajarito que en el momento que tenían que ponerle atención a la señal de alarma, ellos estaban poniendo atención en otras cosas. Y es cuando ya era muy tarde para ellos. La jaula con el pajarito era una señal de alerta para los mineros. Y así como ellos, tú y yo también tenemos en nuestras vidas algunas señales que nos dicen que hay peligro a nuestro alrededor. En nuestra vida hay situaciones que muchas veces nos muestran que nuestra comunión con Dios está en peligro y que necesitamos hacer algo. Esas señales se llaman pecado. Esas señales se llaman pecado. Pero ¿sabes qué? Muchas veces como cristianos nos hemos rendido tanto al pecado que ya no lo vemos como una señal de alerta, sino ya convivimos con el pecado, le damos espacio al pecado y ya se nos hace algo normal. La verdad es que así como los mineros estaban acostumbrados a llevar la jaulita, muchos cristianos en el cuerpo de Cristo estamos acostumbrados a convivir con el pecado. Y ya no tenemos ese sentido de urgencia de huir del pecado, sino que caminamos y ya caminamos de la mano muchas veces con el pecado. Es que mucho tiempo yo vi pornografía cuando era adolescente, pero como ahora ya nada más la veo una vez cada 2 semanas, pues vamos bien, ¿no? Y empezamos a convivir y a darle espacio al pecado. Yo en mi juventud era un borrachísimo, pero como ahora nada más me emborracho yo solo y en mi casa, no hay bronca. Le damos espacio al pecado y se nos hace algo normal. Y convivimos, le damos espacio y solapamos el pecado. Por eso el día de hoy quiero compartir contigo esta palabra y vamos a hablar un poquito sobre la comodidad del pecado. La comodidad del pecado. Pero antes quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde tan linda, gracias por tu palabra, gracias Señor porque manifiestas tu poder en medio de esta iglesia, de este hogar que tú nos has dado. Te pedimos Señor que rompas toda oposición en el nombre de Jesús. Quites de nosotros cualquier distracción, Señor, y podamos estar con un corazón dispuesto a escuchar tu voz en esta hora, Señor, y poner delante de ti todo aquello que nos estorba para estar en comunión contigo. Padre, gracias por tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para hablar del pecado y de la comodidad, yo quiero que juntos entendamos algunas cosas sobre el pecado, y para eso quiero invitarte que vayamos a Romanos capítulo 3. Vamos a ver algunas situaciones del pecado. Romanos capítulo 3 versículo 23. Y fíjate muy bien lo que dice aquí. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que te quiero contar el día de hoy es acerca de nuestra identidad. Aquí no dice por cuanto todos son unos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron. Delante de la presencia de Dios, tú y yo no somos pecadores. Tú y yo somos hijos redimidos. Pero ¿sabes qué? Satanás se encarga todo el tiempo de hacerte creer que tienes una condición de pecador y tienes el nombre tatuado aquí que dice Carlos Pecador. Y eso te orilla a pensar que no eres digno o digna de la presencia y del amor de Dios. Satanás quiere encargarse de hacernos creer que nuestro nombre es pecadores. Cuando tú y yo, a pesar de que batallamos contra el pecado, somos hijos redimidos de Dios. Somos hijos que recibieron el regalo de la gracia y hemos sido redimidos. Dice aquí la palabra de Dios que todos
absolutamente todos hemos pecado. Todos. A ver, levante la mano aquel que lleva 24 horas sin pecar. En la mañana alguien levantó la mano. Todos hemos pecado. Todos constantemente estamos batallando con el pecado. Recordemos cuál es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es separar al hombre de Dios. Esa es la naturaleza del pecado. Eso es el propósito del pecado. Alejarte a ti y alejar a cada uno de nosotros de la presencia de Dios. Entonces, cada vez que solapamos el pecado, que le damos espacio al pecado, lo que está sucediendo es que estamos permitiendo que Satanás nos aleje de Dios. ¿Qué tan lejos estamos el día de hoy de la presencia de Dios? Pero regresémonos un poquito y entendamos qué es el pecado. Hay muchos conceptos diferentes que pudiéramos hablar sobre el pecado, pero yo encontré un concepto bastante interesante y es de un teólogo que se llama Wayne Grudem. Tiene muy buenos libros. Dice, Grudem define el pecado como el no estar conformes con la ley de Dios en cuanto a mis acciones y a mis pensamientos. Va de nuevo. Para Wayne, el pecado se define como no estar conformes con la ley de Dios en nuestras acciones o en nuestras actitudes. Es decir, que el pecado es todo lo que tú y yo hacemos cuando creemos que lo que Dios dejó escrito en su palabra no es suficiente para que yo consiga lo que yo quiero. Eso es el pecado. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que no debemos mentir. Pero de repente justificamos las cosas y es que necesito que esto pase, entonces voy a decir una mentirita, hasta le ponemos tamaño, ¿no? Voy a decir una mentirita pues para que pase lo que yo necesito. No confío en que lo que Dios dejó dicho en su palabra es suficiente para que las cosas buenas que yo quiero para mi vida sucedan. Y entonces actúo y entonces llevo mis acciones a aquello a lo que Dios no está de acuerdo. Necesitamos entender que el pecado es perjudicial para nosotros. Nos trae dolor, nos trae sufrimiento. Muchas veces pensamos que la satisfacción pequeñita que nos puede dar el pecado es más grande que el cumplir la voluntad de Dios para nosotros. Es como cuando vas manejando y vas en carretera y llevas a toda tu familia y un descuido, un error del conductor provoca un tremendo accidente. ¿Quién va a sufrir las consecuencias del error? ¿Nada más el que va manejando? Por supuesto que no. Las consecuencias, el dolor, el hospital va a ser para todos los que van en el mismo automóvil. De la misma manera funciona el pecado. Cada vez que tú y yo cedemos al pecado, le abrimos una puerta al pecado, lo que va a suceder es que todos aquellos que nos rodean van a sufrir también esas consecuencias. Y no lo digo yo, lo vemos en la palabra de Dios. Veamos el ejemplo del rey David, cuando no tenía nada que hacer y vio a Betsabé y dijo David, de aquí soy, y comete un pecado. ¿Quién sufrió las consecuencias? ¿Solo David? Claro que no. Las consecuencias las sufrió el rey David, Betsabé, el niño que nació y toda la descendencia de David. Hijos contra hijos peleándose, un hijo abusó de una hermana. Las consecuencias del pecado salpican a todos aquellos que están cerca de nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Además de que haya consecuencias, hay algo más grave. Y es que nuestra comunicación con nuestro Dios se ve afectada. Nuestra comunión con nuestro Salvador se ve perturbada. Y cada vez que le damos espacio al pecado, lo que sucede es que nuestra comunicación baja y baja
y baja la calidad. Y de repente creo que ya no estoy escuchando bien. Y de repente me creo indigno del amor de Dios. Y de repente ya no vine a la iglesia. Y de repente argumento y digo, no, pues es que Dios también está en mi casa. Un día vamos a hablar de 20,000 versículos del por qué debemos de congregarnos. Pero así funciona el pecado. Nuestra vida cristiana se ve dañada cada vez que le damos espacio al pecado. Necesitamos cuidar cada espacio de nuestras vidas. Hace unos días fue el cumpleaños de mi hija chiquita y lleva años dando lata que quiere un gato. A mí no me gustan los gatos, pero está duro y dale todo el tiempo. Entonces, pues ya decidimos darle gusto, ¿no? Ya tenemos un nuevo gatito en la familia, se llama Tom. Y entonces ahí anda mi hija feliz, ¿no? Pero estamos tratando de cuidar que los espacios estén, pues, acordes a lo que él necesita, ¿no? Que no haya espacios donde se meta, donde no se debe de meter. Y todo está cuidado, menos un espacio chiquitito entre las escaleras. Y adivina dónde se fue a meter el gato. A ese espacio donde no cuida, ahí se fue a meter, donde nadie se puede meter a sacarlo. Era un espacio chiquitito. Y ¿sabes qué? Así es con el pecado. Así funciona. Cuando hay un espacio en tu vida que no está tapado y no está cuidado, no está relleno con la presencia de Dios, por ahí va a entrar el pecado. Por ahí va a entrar la tentación. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios sabe que le íbamos a dar espacio al pecado también. Y sabía que nuestra comunicación con Él iba a ser impactada por el pecado. Ahora entendamos algo. El pecado es algo que vamos a enfrentar todos los días. Todos los días. Es una guerra, es una lucha constante. Por eso hablábamos hace un ratito, necesitamos ser conscientes de lo que estamos cantando. Porque yo no le puedo decir, con tu nombre se rompen cadenas, si ni siquiera sé qué cadenas traigo encima. La lucha contra el pecado es una lucha constante, todos los días. ¿O no luchamos contra el pecado? Por supuesto que lo hacemos. Y aquel que diga que no, avíseme, necesitamos hablar. Todos los días nos enfrentamos a la posibilidad, a la tentación de ceder ante el pecado. En lo que tú quieras, ¿eh? Tal vez te gusta tomar, fumar, tal vez te gusta ver pornografía, tal vez te gusta dejar que tu temperamento explote, lo que tú quieras. Pero todos los días es una lucha constante. Y nos dan ganas de dejar salir lo que hay adentro, ¿no? ¿O no te pasa cuando te vas manejando, vas tarde, porque tienes que llegar al ensayo de la alabanza y se te atraviesa un cristiano por ahí? ¿No te dan ganas de decirle de cosas? Por supuesto que sí. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces no somos conscientes que estamos luchando en contra del pecado. ¿Sabes qué me pasó? Me da pena contarlo, pero se los voy a compartir. Hace unos días mi hija tenía una cita en el dentista y fuimos, ella y yo. Terminando la cita, ya sabes que está de moda todas esas tiendas de productos chinos, ¿no? Están súper de moda, por todos lados hay esas tiendas. Y mi hija, papá, vamos, ¿no? Y uno, papá, consentidor, pues bueno, vamos. Entonces me estacioné pasando la calle, donde hay un Oxxo, y nos íbamos a pasar, ¿no? La calle, el semáforo, había un semáforo, no hay problema. Y entonces empezamos a caminar. El semáforo se puso en verde para los peatones. Empezamos a caminar. El semáforo para los autos estaba en rojo. Y entonces alguien, el Espíritu Santo, me hace voltear y venía una camioneta, pero se dejó venir.
Se brincó el alto, me volteó a ver y se rió de mí. Gracias a Dios alcancé a ponerle la mano a mi hija, porque mi hija iba a quién sabe dónde, menos poniendo atención. Le puse la mano. Si yo no le pongo la mano, mi hija se muere. Y pasó la camioneta y veníamos varios peatones y todos, sí, no sé quién, que no sé cuál. Y yo, todo buen cristiano, dije, no, Señor, perdónalo. Pero voy pasando la media calle y ¿qué creen que vi en el suelo? Un bloque de este tamaño. Y vi la camioneta y dije, este cuate se va a regresar y va a pasar por aquí. Facilito, agarro el bloque y se lo aviento. Se los prometo. Por un momento me dieron ganas. No sabes las ganas que tenía yo de hacerlo. Fue una tentación muy grande. Todavía me detuve y me le quedé viendo al bloque. Dije, ahorita que pase. Gracias a Dios, el Espíritu Santo me detuvo, porque ganas me sobraban. Pero esas son las luchas que todos vivimos todos los días. En ese momento fue eso, pero estoy seguro que tú y yo vivimos constantemente la tentación de ceder al pecado. Todos los días es una lucha y Jesús lo sabe. Vamos a Mateo capítulo 6. Jesús está enseñando cómo orar y está enseñando el Padre Nuestro. No le vayan a decir a nadie lo del bloque, por favor. Mateo capítulo 6 está enseñando Jesús a orar y dice Jesús, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando lees este versículo, ¿en qué piensas? En dinero, ¿no? Ya le perdoné 100 pesos, tú perdóname también, ¿no? Que no traje mis diezmos y ofrendas. Pero si vamos un poquito más adentro del versículo, vamos a notar algo. Primero, vamos a notar que Jesús está diciendo constantemente tenemos que pedir perdón por nuestras deudas. Pero quiero compartirte que si vamos al origen en griego de la palabra deudas que se usa aquí, en griego se usa una palabra que significa deudor moral. Entonces no estamos hablando de dinero, estamos hablando de pecados. Cada vez que eres deudor moralmente es porque cometiste algún error, lastimaste a alguien. Entonces Jesús nos está diciendo, bueno, constantemente pidan perdón por sus pecados, por las deudas morales que tienen, así como nosotros también vamos a perdonar los pecados, las ofensas de otra persona para con nosotros. Está complicado esto del pecado. Otra cosa que necesitamos entender acerca del pecado es que los frutos de nuestra vida van a ser afectados cuando tú y yo le damos espacio al pecado en nuestras vidas. Juan capítulo 15, versículo 4. Vamos corriendo. Juan capítulo 15, versículo 4. Los frutos de tu vida se ven afectados cuando le das espacio al pecado en tu vida. Dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si apapachamos al pecado, el fruto de nuestra vida, de tu ministerio, del propósito que Dios puso en tu vida, se va a ver afectado. Y del último ministerio que estamos hablando es el que puedes ejecutar en una iglesia. Estamos hablando de los frutos que tienes en tu vida como esposo, como esposa, como padre, como hijo. De esos frutos estamos hablando. Todos se ven afectados cuando tú y yo cedemos el espacio al pecado. Pero no todo es medio amargo acerca del pecado. Déjame compartirte un versículo que nos va a dar un respiro y una esperanza en Jesucristo.
Antes de compartirlo, quiero recordarte una vez más que el propósito de Satanás es alejarte cada vez más del amor de Dios. Ese es el propósito de Satanás. Cada vez que tú cedes al pecado, cometes un error, Satanás se va a encargar de recordarte que no eres digno, que el amor de Dios no es para ti porque es un pecador, que cometiste tan grande error que ya para qué vienes a la iglesia, ya ni vengas. Qué vergüenza, ¿cómo vas a ir a la iglesia mañana? Si ve lo que estás pensando, si ve lo que estás fumando, ¿ya para qué vas? Eso hace Satanás, pero quiero compartir contigo un versículo que es como un refresco para el corazón. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Antes, cuando predicaba a la gente y se oía un versículo nuevo, se oían el sonido de las hojas de la Biblia física. Hoy mucha gente traemos ya Biblias digitales. O Romanos 8, 1 dice, fíjate, pon mucha atención, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo no dice para los que pecaron pero no tienen tan graves consecuencias, no hay condenación. Para todos los demás, por supuesto que la va a haber. ¿Así dice? No dice así. Dice ninguna, y ninguna es ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que el pecado no cambia tu situación legal con Dios. Tú sigues siendo hijo de Dios. Aunque fallemos, aunque pecamos, aunque le damos espacio al pecado, seguimos siendo hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dios nos sigue amando a pesar de que haya pecado en nuestras vidas. Ojo, esto no es una autorización, un permiso bíblico para pecar, pero es un mensaje de esperanza para todos aquellos que en algún momento nos hemos sentido culpables y hemos dicho: es que el error que cometí es tan grande que yo no creo que Dios pueda amarme de esta manera. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte a que lleves este versículo en tu corazón y todo el tiempo puedas meditar en que ninguna condenación hay para los que estamos, para los que somos hijos de Dios. ¿O quiénes de aquí, cuando vemos que nuestros hijos cometen un error, les decimos: no, es tan grande tu error, hijo, que a partir de hoy dejas de llevar mi apellido, ve a ver quién te adopta? ¿Cuántos hacemos eso con nuestros hijos? Nadie, ¿verdad? A pesar del error que cometan tus hijos, los sigues amando porque son tus hijos, ¿o no? Cuando estábamos en pandemia, mi esposa y yo decidimos comprar unos tacos y llevárselos a unas personas. Entonces dejamos a mis hijas solas en la casa. Y cuando regresamos, pues todo era quietud y toda tranquilidad y nadie decía nada, y eso es sospechoso. Los que tenemos hijos sabemos que el silencio es sospechoso. Y cuando subimos a la recámara de las niñas, nos damos cuenta que un mueble grandote que tenían ahí estaba en el suelo. Y todo lo que estaba en el mueble, o sea, no podías ni caminar. Todo era así un reguero de ropa, de cosas, fue horrible. Pero en ese momento no llegamos y le dijimos: a ver, Jessica, a partir de hoy ya no eres Álvarez García, ve a ver quién te adopta. Por supuesto que no. Pues sí les regañamos, ¿va? Pero no les quitamos la bendición de hijas. Y Dios hace lo mismo. A pesar de que cometemos errores y cedemos al pecado, Dios nos sigue amando. Te dice: a ver, hijo, ven. Sí nos va a corregir, sí nos va a disciplinar, sí va a enderezar nuestro camino, porque la palabra de Dios dice que el Padre
corrige al hijo a quien ama. Así funciona. Pero Dios nunca te va a dejar de amar. Y porque nos ama Dios eternamente, constantemente en la Biblia nos está recordando: huyan del pecado, aléjense del pecado, no den espacio al diablo, quiten la tentación. Si ves tentación, sal corriendo. Constantemente nos está recordando que tenemos que huir del pecado. Pero ¿sabes qué? Aquí viene otra excelentísima noticia acerca del pecado. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Otra excelente noticia acerca del pecado. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate, pon mucha atención. Cuando está hablando de los deseos carnales que batallan contra el alma, se refiere a los deseos carnales como si fueran un ejército militarmente activo. Entonces, cuando tú y yo estamos cediendo al pecado, es como que le digamos al enemigo: ¿sabes qué? Pásale a mi casa. Ya sé que me vas a destruir, pero ¿se te antoja un cafecito? ¿Un vasito de agua? Ahorita me destruyes, pero pásale, siéntete cómodo. Adelante, mi corazón está abierto para que pases y me destruyas. De esa manera es como Pedro está ejemplificando y dice: no le den espacio a los deseos carnales. ¿Qué hubiera pasado si Charlie agarra el bloque y se lo avienta al camión, al carro, a la camioneta? Tal vez me hubiera sentido muy valiente por unos minutos, ¿va? Pero después la voz del Espíritu Santo hubiera hablado a mi corazón y no me hubiera sentido yo nada bien. Dice Pedro: no le den espacio a los deseos de la carne, desháganse de ellos completamente. ¿Y cuántos creen que es muy fácil batallar contra el pecado? ¿Sí es muy fácil? Claro que no. Es complicadísimo. A veces la tentación es tan grande que si no estamos agarrados de la mano de Dios, vamos a ir a cederle espacio. Y la consecuencia va a ser que cada vez vamos a estar más lejos de la presencia de nuestro Dios. El corazón de Dios el día de hoy, familias, quiere que tú y yo sepamos que no debemos de cederle espacio en nuestras vidas al pecado, porque el pecado nos aleja de su presencia. ¿Y sabes qué? Hay mucha oposición al respecto, porque Satanás sabe que si tú y yo empezamos a buscar vivir una vida en santidad, seremos parte activa de lo que Dios está haciendo en esta tierra. Y entonces tu familia será impactada, tu matrimonio será impactado, tu trabajo, tus hijos. Y es algo que a Satanás no le gusta. Imagínate si cada uno de nosotros empezamos a pelear contra el pecado con el poder de Dios. Ya no nada más va a ser tu silla, sino que alguien te va a ver y va a decir: yo quiero lo que él tiene, lo que ella tiene, yo lo quiero. Invítame, donde no vamos a caber aquí. Y lo interesante no es el número de personas, sino la cantidad de corazones transformados. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Híjole, este versículo es tremendísimo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Fíjate lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¡Qué excelente noticia! No tienes que santificar tu propia vida, no tienes que hacerlo en tus fuerzas. Tienes el poder del Salvador del universo para que santifique tu vida.
Lo único que tenemos que hacer es ir corriendo a buscar su presencia todos los días. Yo no sé si has estado batallando o cuánto tiempo has batallado con debilidades, con pecados. Cuánto tiempo llevas cediéndole el espacio y diciendo, pues ya, es una vez al mes, no pasa nada. Pero Dios quiere que el día de hoy puedas ser libre tú de todos esos espacios que le cedes al pecado. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No tienes que hacerlo tú, Dios lo va a hacer por ti. Pero como decíamos hace un momento, para que Cristo rompa las cadenas del pecado, tú tienes que traer tus cadenas a su presencia y decirle, aquí están, Señor. Estoy batallando con esto. Estoy batallando con el alcohol, estoy batallando con mi temperamento, estoy batallando con la pornografía, estoy batallando con mi lengua, estoy batallando con el chisme. Señor, te lo entrego, rompe las cadenas y hazme libre. Solo en Cristo está el poder para romper esas cadenas. Y para huir del pecado tenemos el poder de nuestro Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo, porque Él es quien lo hará, no nosotros. Dios quiere el día de hoy que tú y yo salgamos de aquí con una tremenda incomodidad en nuestro corazón cada vez que la tentación se acerca a nosotros, cada vez que hay oportunidad de darle espacio al pecado y caer en el pecado, nos sintamos tan incómodos que no podamos más estar ahí y nos vayamos de ahí. Huyamos de la tentación, huyamos del pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas el día de hoy. ¿Y sabes qué? Cada vez que tú le busques, Él estará ahí. Cada vez que veas la tentación y te sea complicado huir, clama a Dios y Él te va a responder y Él te va a librar de la tentación. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Si me ayudan los chicos de la alabanza, por favor. Cierra tus ojos y yo quiero invitarte a que tomes unos minutos y tengas un tiempo con Dios y le digas, Señor, abre mis oídos y revélame en mi corazón si hay algún pecado al cual le he dado el espacio en mi vida. Revélame, Señor, si hay alguna debilidad a la que estoy cediendo, a la cual ya estoy conviviendo con ella y ya se me hace algo normal. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en esta noche. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestro corazón y puedas revelarnos, Señor, si hay algo a lo que hemos estado dándole espacio, algún pecado, alguna debilidad, Señor. Algo, Señor, que nos aleja de ti. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que puedas abrir nuestro corazón y puedas revelar a nuestra mente y a nuestro espíritu si aún hay algo a lo cual debo de cortarle el paso en mi vida. Porque el día de hoy, Señor, queremos que rompas las cadenas. Queremos que rompas las cadenas, Señor. Ayúdanos, Padre, a huir del pecado. Ayúdanos, Señor, a no solapar el pecado. Queremos ser parte del avivamiento. Señor, transforma nuestro corazón. Queremos ver milagros el día de hoy. Revela, Señor, a nuestro corazón. Revélanos, Señor.